Amigos y amigas de En el Barro, ¿cómo están? Hoy tenemos un invitado especial, Emilio Cornaglia, expresidente de la FUA, de la Federación Universitaria Argentina, abogado también, para hablar obviamente del conflicto de esta semana en la Argentina, el conflicto entre el gobierno nacional y universitarios, docentes, graduados, no graduados, estudiantes, etcétera. Un conflicto que, digamos, recién empieza, o por lo menos estamos en la segunda parte, en la segunda etapa. Así que vamos a hablar específicamente y principalmente de eso. Emilio, ¿cómo estás? Ya estás del otro lado. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por tu invitación. Y como vos decís, son tiempos agitados para la comunidad universitaria, así que es un gusto poder estar charlando de este tema con vos. Te agradezco mucho. Primero, preguntarte cómo viene el conflicto. ¿Qué pasó esta semana? ¿Cómo viene la semana que viene? Que ya, si no me equivoco, se anunció un paro para lunes y martes en las últimas horas. ¿Cómo viene eso? Bueno, a ver, el conflicto viene arrastrándose desde inicio de año. Tuvo un pico alto en mes de abril, en donde fue la primer marcha federal. Después el conflicto descomprimió un poco a partir del otorgamiento del 270% de aumento para gastos de funcionamiento solamente. Y luego, claro, al pasar de los meses, la situación de los salarios de docentes y no docentes iba siendo cada vez peor porque arrastraba la inflación acumulada, sobre todo la de los primeros meses de la gestión de Milei, que fue muy alta, y no había solución a ese tema. Por lo tanto, cuando comenzó el segundo semestre hubo bastantes reclamos de parte de los sectores docentes y no docentes, y se llegó a la segunda marcha de septiembre, también en paralelo a eso con la discusión del tema de la ley de financiamiento universitario. Y bueno, y en la última semana, 2 semanas, vertiginosamente tuvimos la marcha, el veto a la ley de financiamiento, las declaraciones del presidente respecto a las auditorías, insistiendo con un tema de manera absurda, contrariando o negando lo que está establecido en la propia normativa nacional, y más recientemente las tomas y el dictamen de SIGEN emitido por Rodolfo Barra de que el gobierno puede comenzar o retomar las auditorías de parte de SIGEN al sistema universitario. Hoy mismo Milei tuvo declaraciones al respecto del tema universitario, volviendo a repetir el tema de las auditorías en el coloquio de ideas en Mar del Plata. Y como vos dijiste al inicio, creo que esto es un conflicto que recién empieza, es un conflicto que va para largo y que va a tener un capítulo interesante en la discusión del presupuesto 2025 que se está dando ahora en la Cámara de Diputados. Bien, hay por lo menos tres encuadres que me parece que le dio el gobierno esta semana al tema. Uno tiene que ver con las auditorías, planteando directamente que las universidades no quieren ser auditadas. ¿Eso es así? Bueno, eso no es así. Esto tiene que ver más con una intención del gobierno de deslegitimar, de desinformar y de, podemos decir en la jerga, de hacer una chicana, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de sustento ni legal ni en la realidad. No tiene sustento legal porque el artículo 59 bis de la Ley de Educación Superior, que está vigente, establece que la Auditoría General de la Nación es el órgano encargado de auditar externamente a las universidades, de ejercer el control externo, y además les impone la obligación a las universidades de tener un sistema de auditorías interno propio, ajustado a la normativa de auditoría que dispone SIGEM. Además de eso, de haber auditorías internas y auditorías externas por parte de la AGN, las universidades rinden los fondos vinculados a programas y gastos de funcionamiento a la propia Secretaría de Políticas Universitarias, hoy Subsecretaría, y a su vez el mayor componente del gasto presupuestario para las universidades que tiene que ver con los salarios está pagado directamente por el gobierno. Es aproximadamente entre un 90 y un 95% del presupuesto universitario, los salarios de docentes y no docentes. Y bueno, y sin embargo, el gobierno conocer cuántos cargos hay, cuál es el monto que se paga, sigue repitiendo este mantra de auditorías, auditorías,
sin tener ningún tipo de asidero legal ni en la realidad. Y sumando a esto, recientemente estuvo este dictamen que te mencionaba de Rodolfo Barra, que echa por tierra un dictamen que había sacado Carlos Zanini cuando era procurador del Tesoro en 2022. Y bueno, y este nuevo dictamen plantea que ahora la CIGEM puede auditar a las universidades. Ya de por sí los rectores aglutinados en el SIN han planteado que están de acuerdo con las auditorías de CIGEM y van a estar abiertos a esta nueva auditoría que se suma a las que ya eran existentes, así que esperemos que esto por lo menos eh, haga cesar la hostilidad y el ataque infundado del gobierno a las universidades, señalándolas a todas de corruptas y de que se están negando a hacer algo que están haciendo, digamos, ¿no? Sí, es raro, la verdad, cómo juega el gobierno, pero bueno, creo que coincide con otros momentos de estos 10 meses de Milei y los ataques a otros actores sociales, pero es raro porque nunca escuchamos un rector diciendo que no querían que auditen a su universidad y además, como vos decís, hay auditorías. A mí me llamó la atención otro encuadre que planteó el gobierno, me parece que todavía yendo más a fondo, ya no contra la universidad como institución, sino contra los estudiantes. Tanto Francos como Bullrich los compararon a los estudiantes que se están organizando y reclamando con las organizaciones armadas de los 70. Eso creo que llamó mucho más la atención. ¿Cómo lo viste o qué sentiste en ese momento? Me parece que forma parte también de un gobierno que intenta estigmatizar, que hace uso de la polarización política, de la grieta, incluso apelando a las mentiras, a falsedades o a difamación absoluta. En primer lugar, creo que banalizar lo que fue la violencia política de los 70 no es una cosa liviana ni menor, me parece que es una barbaridad. Afortunadamente tuvimos en Argentina un proceso de vuelta a la democracia que incluyó juicios tanto a quienes formaron parte de la guerrilla de las organizaciones armadas que cometieron delitos, asesinatos, secuestros y demás, como también a los genocidas que estaban a cargo de la dictadura militar. Y eso fue un capítulo, en cierto modo, que fue zanjado por la justicia. Sin embargo, apelan a esto, me parece que en un intento también por estigmatizar y por poner en el otro polo del gobierno a todos en la misma bolsa, desconociendo que el movimiento estudiantil universitario y la propia comunidad universitaria tiene una vida democrática interna muy plural, muy rica. De hecho, bueno, vos lo mencionaste, yo cuando era estudiante formé parte del movimiento estudiantil como militante de Franja Morada, y te puedo dar fe por conocimiento profundísimo de todo el movimiento estudiantil de toda Argentina, en todas y cada una de sus universidades, que cada universidad que vos pisás es un templo democrático, es un templo de pluralidad, de respeto, que coexisten organizaciones de la ultraizquierda como el PTS, el MST, la izquierda socialista, organizaciones socialistas como el Movimiento Nacional Reformista, organizaciones de izquierda maoísta como la CEPA, organizaciones peronistas de variado tipo y color, nosotros como Franja Morada, representantes del radicalismo universitario, existen agrupaciones del PRO, existen agrupaciones de derecha libertaria, y todo eso coexiste en una democracia universitaria que está sana, que está viva, que todos los años va a elecciones para elegir representantes ante los consejos directivos, representantes a los consejos a los centros de estudiantes. Y bueno, creo que es un ataque gratuito y que no tiene nada que ver con lo que pasa en la realidad. ¿Y por qué crees que, bueno, algo dijiste, pero por qué crees que elige Milei en este momento, en esta etapa, a las universidades como enemigo y a los estudiantes como su enemigo? Yo a priori lo pienso y digo, las universidades son el actor social más valorado. Tengo encuestas y es el actor social más valorado. Universidades y pymes, el 80% de la sociedad tiene una buena mirada sobre, una buena valoración de la universidad. Nunca estuvo en cuestión el tema, era uno de los pocos consensos, me parece sociales, pero Milei está eligiendo de adversario o de enemigo en este momento a ese sector. ¿Cómo lo explicas? Mira, creo que es una mezcla de ignorancia, desconocimiento y por otro lado una mezcla de una fijación que tiene con una especie de destrucción de algo que funciona muy bien en Argentina, ¿no? El planteo que él y su equipo tiene de destruir el Estado, de
quitar derechos. Bueno, va de la mano con esto. Yo creo que Milei lo que intenta hacer en este caso es horadar la legitimidad social que tienen las universidades desde el aparato de difusión del propio gobierno, con el peso que tiene la voz de él a cargo del gobierno y con todas las herramientas legales y no tan legales que tiene en la mano para intentar socavar esta legitimidad que tienen las universidades, que como bien dijiste son muy bien valoradas a nivel social y valoradas también en los espacios que tienen que ver, por ejemplo, con la ciencia y la tecnología, con la producción de conocimiento, con la faceta académica de las universidades argentinas. Los profesionales argentinos somos muy valorados y respetados no solo acá, sino en el mundo entero. Tenemos ejemplos a granel de, eh, digamos, personalidades, figuras destacadas de la ciencia, la tecnología, la innovación que salen de nuestras universidades. Hay, viste cuando dicen ese dicho, para muestra sobra un botón. En el mismo día que Milei criticaba a las universidades, decían que no servían para nada, hubo una declaración de Lilia Lemoine, diputada de La Libertad Avanza en el Congreso, en donde le preguntaron qué opinaba del tema y demás, y dijo, los estudiantes de filosofía y letras que se vayan a fumar porro porque no apoyan, no sirven para nada al país. O algo así dijo, ¿no? Palabras más, Sí, sí, palabras tremendo, menos. tremendo. Y ese mismo día otorgaron un premio Nobel de Literatura a una autora surcoreana cuya traductora al español fue una egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y que sin esa traducción que popularizó esta autora en el mundo hispanoparlante, a partir de ahí se empezaron a traducir al inglés y a otras lenguas europeas, y ahí tuvo un boom de expansión, digamos, de sus libros en todo el mundo. Y vos fíjate, es un hecho de miles y miles que hay que muestran a nuestros graduados, a nuestros profesionales en lo más alto de la ciencia, la tecnología, que bueno, que desmiente estas burradas que están diciendo, pero bueno, yo creo ya que ya no hay más componente de ignorancia, ya lo están haciendo con malicia, y esta malicia tiene que ver con esta intención de destruir algo que funciona bien, de socavar una institución que tiene legitimidad social y de hacerlo incorporando un componente que a mí me preocupa mucho, que es la violencia, el odio, que se ve en cada una de sus declaraciones o intentos digamos, de desarrollar la política del gobierno, que me parece que están socavando la democracia en nuestro país y le hacen un flaco favor a un país que necesita paz para salir para adelante, ¿no? Todos queremos salir de donde estábamos, todos queremos que a Argentina le vaya bien, que haya laburo, pero me parece que de esta forma no lo vamos a conseguir. Sí, sí, es raro además que justo un símbolo del progreso social, del ascenso social como la universidad sea atacado dentro de ese relato y como una contradicción también muy grande en lo que plantea Milei. Otro de los encuadres, para mí fueron las tres estrategias o tácticas del gobierno para desarrollar su estrategia esta semana, fue que los pobres financian la universidad pero no las usan. Bueno, otra aseveración absolutamente desconectada de la realidad y no la realidad observable, lo que puede opinar uno diciendo, no, pero en mi curso tal cosa, o cuando yo cursé pasaba tal otro, yo conozco un amigo que, sino la realidad que demuestran las estadísticas oficiales del propio Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC. Las últimas estadísticas de pobreza demostraron que hay un 48,5% de los alumnos universitarios que viven en hogares que están bajo la línea de pobreza, un montón de otros estudios a partir de la encuesta permanente de hogares del INDEC, algunos, por ejemplo, que hizo Leo Tornaroli, que es un reconocido investigador, demostraban que los primeros 6 quintiles, o sea, del quintil 1 al quintil 6, que están por debajo de la línea de la pobreza, aportan más o menos un 60% de los estudiantes universitarios actuales. Cuando uno muestra esas estadísticas en la discusión pública o con actores de la política que representan a la libertad avanza, te dicen, bueno, pero entran, pero en realidad no se reciben, y uno va a las estadísticas nuevamente y se da cuenta de que hay un gran componente de esos estudiantes que viven bajo la línea de pobreza
que están cursando actualmente quinto año en sus carreras universitarias, o sea, están a un paso de terminar sus carreras. Claro, Bueno, incluso, es... perdón que te interrumpo, la Sí, importancia de cursar en la universidad, aunque no te recibas, te cambia la vida. Ir 1, 2 años, 3 años en la universidad, ser parte de ese mundo, eh, claro, no sé, estudiar, todo lo que eso significa parece que no lo conocieran, lo ignoraran. claro, es como abrir una puerta a una nueva dimensión para una persona que viene de un mundo de la pobreza, de la miseria, ir a la universidad, la propia palabra lo refleja, está el universo ahí, uno se encuentra con gente de otra procedencia social, de otra procedencia geográfica, con gente de otra posición ideológica, con docentes que fomentan el pensamiento crítico, se encuentra con oportunidades, la propia dinámica de la vida universitaria va haciendo que uno adquiera competencias específicas de la materia, la carrera que uno va a estudiar, pero también adquiere competencias que hoy en día son muy valoradas, las competencias blandas, el trabajo en equipo, la interrelación, la comunicación, la resolución de problemas, superar obstáculos permanentemente. Eso es una carrera universitaria. Y lamentablemente este ataque del gobierno con esta falsedad me parece que también se puso en contradicción con muchos de sus votantes, ¿no? El gobierno tuvo una masa de votantes importante de parte de dos segmentos, de parte del segmento joven y de parte de segmentos populares, de parte de segmentos del conurbano, por ejemplo, en donde está concentrada la mayor cantidad de pobreza o de bolsones digamos, por ejemplo, de Rosario, del Gran Chaco, del Gran Córdoba, en donde hubo masiva votación a Milei en el balotaje y sin embargo, con estas declaraciones me parece que está alejándose de estos votantes que lo bancaron, que hoy en día están diciendo, che, lo único que tengo, lo único que me da el Estado, que funciona bien, porque la seguridad no funciona bien, la salud pública más o menos, la Más o menos, escuela sí. pública obligatoria funciona mal, no me forman, lo único que funciona bien es la universidad. Si yo termino la secundaria, puedo ir a la universidad o puedo mandar a mi hijo a la universidad para que tenga un futuro. Y eso también lo van a romper. Están diciendo que lo van a privatizar, están diciendo que van a poner los vouchers, que van a... Bueno, y eso peligra y eso aleja a estos votantes o que fueron votantes de mi ley de la posición actual del gobierno, me parece. Es un poco Sí, absurdo lo que sí. está haciendo. Cuesta entenderlo porque en campaña yo lo analicé bastante. La cuestión de los vouchers, sobre todo, en un momento tuvo que dejar de plantearla al propio Milei porque iba en contra de lo que pensaban sus propios votantes. Empezó a observar durante la campaña que eso no le garpaba con su propia base electoral y social que estaba construyendo. Y además, a mí me llama mucho la atención que los últimos dos antecedentes de dirigentes políticos que eligieron este camino discursivo le fue muy mal. Uno fue Horacio Rodríguez Larreta, se peleó con los pibes que tomaban las escuelas medias con la secundaria el Claro. año pasado o 2022, le terminó yendo muy mal. Y María Eugenia Vidal en 2018, cuando dijo algo muy parecido sobre los pobres y la universidad, empezó a caer en todas las encuestas. O sea, no se termina de entender cuál es la motivación o la razón del gobierno para seguir inflando esta lucha, esta pelea, digamos. Sí, es un poco incomprensible, pero bueno, también uno sabe que el gobierno se guía permanentemente, ¿no? Por encuestas de opinión, por sondeos de impacto en la opinión pública, y seguramente esto esté subsumido dentro de una lógica general que tiene el gobierno de apostar a la confrontación, a la grieta, a la violencia y a la tensión social como un factor aglutinante en uno de sus polos y tratar de poner en el otro polo a lo que ellos designan como cucas, zurdos y responsables de toda la debacle. Lo que creo que le están errando es en querer subsumir del otro lado a todo un universo que excede ampliamente a lo que ellos están planteando, ¿no? Pero bueno, son estrategias electorales. Yo lamento que el gobierno decida esto. La universidad no es parte del problema de la Argentina, la universidad es parte de la solución y creo que se está pegando un tiro en el pie el propio Milei con esto y con ese tiro está agujereando un barco en el que estamos todos subidos. El futuro de la Argentina no va a ser tan fácil si no contamos con profesionales calificados, no va a ser tan fácil si no contamos con ciencia y tecnología, con innovación, con desarrollo, por ejemplo,
de productos o bienes y servicios que sean de nuestro país y que necesitan de la invención de la universidad para agregarles valor, para poder exportar. Y bueno, lamentablemente creo que él está destruyendo este capital que tenemos y va a tardar mucho tiempo en reconstruirse en caso de que logre destruirlo, ¿no? Bien, te hago la última y obvio que te agradezco muchísimo por este rato. ¿Cómo crees que va a seguir del lado del actor universidad en general la pelea, la lucha? ¿Cómo te imaginas la próxima semana o de acá para adelante cómo sigue el conflicto? Bueno, al calendario universitario le queda poco tiempo, es decir, a mediados de noviembre nosotros ya terminamos las clases, se toman los exámenes finales, se regularizan las materias y un poco la vida cotidiana de la universidad se pone en modo exámenes de diciembre, ¿no? Con eso me parece que el conflicto va a ir descomprimiéndose de lo que estamos viendo ahora, de asambleas, de clases públicas, de un permanente debate dentro de las aulas. Creo que el lugar en donde el debate se va a dar más fuerte va a ser en el Congreso de la Nación por el tema del presupuesto. Hay un reclamo en la mesa puesto por el sistema universitario de que es como, dicho gráficamente, es como que este año el gobierno aplicó un recorte a través de la licuación, digamos, del presupuesto que había, de aproximadamente un 50% en términos reales, y hizo bajar a las universidades a, podemos decir, a un subsuelo, ¿no? Las mandó a la B. El presupuesto que les da para el año que viene es lo mismo que les dio para este año. Y el presupuesto 2025 pronostica una pauta irreal de inflación que es de 18% de inflación para todo el año que viene, y evidentemente ese presupuesto no va a alcanzar. Y si ese presupuesto se puede discutir y mejorar ahora, creo que es el momento para hacerlo, y si no, va a abrir la puerta a un conflicto que va a comenzar tempranito el año que viene. Yo creo también que este conflicto plantó una semilla dentro de los actores de la comunidad universitaria que no va a dejar de crecer. Esta semilla hizo una caracterización del gobierno y lo puso en el cuadrante del enemigo de la universidad pública, está atacando para destruirla y creo que Milei va a tener que lidiar con los actores del sistema universitario y con la comunidad y la sociedad que defiende la universidad como un estigma, como una carga para él de cara al proceso electoral del año que viene y nos va a sufrir. No lo vamos a dejar tranquilo, de verdad, porque esto se lo vio en la calle en abril, se lo vio en la calle en la marcha hace 2 o 3 semanas. Eh, la comunidad universitaria no se va a quedar de brazos cruzados con este ataque y te aseguro que esto va a tener eco, va a tener impacto y va a tener cola en las elecciones del año que viene. Y en la política general del gobierno, yo creo que a pesar de que ellos sigan incentivando el conflicto, los actores políticos de la universidad, es decir, los gremios, el movimiento estudiantil, los rectores y rectoras agrupados en el SIN, no quieren entrar en ese juego, no quieren entrar en el juego, no quieren entrar al barro que les propone mi ley y están discutiendo con argumentos, con altura, con respeto, con tolerancia, con paz, de una manera muy ejemplar, sin responder a las provocaciones que hace el gobierno. Y creo que el gobierno se va a quedar solo diciendo estas gansadas, diciendo estas mentiras, que ya cada vez son más digamos, comprobables a la luz de la realidad, a la luz de los hechos, y cuando uno abre la ley, digamos, abre un diario y lee 2 párrafos, se da cuenta que lo que están diciendo no tiene asidero. Y bueno, me parece que es un error grueso de parte de ellos y esperemos que abran los ojos y que desistan de este conflicto porque no es por ahí. Me parece que si hay, es cierto que hay muchos problemas en Argentina, es cierto que estos problemas no nacieron ahora, pero que si el gobierno cree que la prioridad de los problemas que hay en Argentina es lo que ellos están denunciando, se están equivocando. Emilio, gracias por meter las patas en el barro. Bueno, te agradezco a vos, espero que haya sido fructífera la charla y a tu disposición, ¿eh? Muchas gracias.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.